Bueno chicos, espero que estén bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Simple Past, Verb be. Vamos a ver el pasado simple del verbo be. El pasado del verbo to be es was o were. Para was lo voy a utilizar cuando esté utilizando los pronombres I, he, she o it. Y con were lo voy a utilizar cuando esté hablando con we, you y they. Recuerden que todo esto lo deben de copiar en su cuaderno. Aquí tenemos algunos ejemplos. Affirmative sentences, o sea, oraciones afirmativas. Dice, I was happy. Yo estaba feliz. He was hungry. Él estaba hambriento. She has a nurse. Ella era una enfermera. It was big. Esto era grande. We were early. Nosotros estábamos temprano. You were at school. Tú ibas al colegio. They were quiet. Ellos estaban en silencio. Entonces, las oraciones, cuando las vayan a traducir a español, recuerden que estamos hablando del pasado, o sea, es una acción que ya pasó. Aquí tenemos otros ejemplos. I was tired this morning. You were very good. He was the best in his class. She has late for work. It was a sunny day. We were at home. You were on holiday. They were happy with their test result. ¿Sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, en la primera oración, como estoy hablando de I, utilizo was. He, she or it, lo mismo utilizo was. Con you, we, they, it, you, utilizo were. Entonces, eso lo deben de tomar ustedes en cuenta a la hora de formar oraciones. Ahora, negative sentence, oraciones negativas. Aquí tengo unos ejemplos. Para eso podemos utilizar dos formas. Voy a utilizar wasn't o was not. Cualquiera de esas dos pues, estaría correcta. También puedo utilizar weren't o were not. ¿Sí? Entonces vamos con la primera oración. I wasn't sad. Yo no estaba triste. He wasn't thirsty. Yo no estaba sediento. She wasn't a teacher. Yo no era una maestra. It wasn't a small. Esto no era pequeño. We weren't late. Nosotros no estábamos tarde. You weren't at home. Tú no estabas en casa. They weren't noisy. Ellos no eran ruidosos. ¿Sí? Entonces, de esas dos formas puedo trabajar la oración negativa. Si ustedes me colocan was not en la oración, está bien. O si colocan wasn't, también está bien. Lo mismo pasa con were y were not. Entonces, aquí hay otros ejemplos, si se dan cuenta. En la primera dice, I was not tired this morning. O puedo utilizar la contracción que sería, I wasn't tired this morning. Ya sea was not o wasn't, ese es lo mismo, ese va a ser el mismo significado en inglés. Lo único que en la primera parte donde dice was not, no estoy utilizando contracciones como en la segunda donde dice wasn't. Es la forma abreviada de was not.
igual dice you were not crazy o you weren't crazy. Entonces ahí hay otros ejemplos, igual con y sin contracciones de was y were. Entonces aquí tengo question, o sea, preguntas. ¿Cómo voy a hacer preguntas yo utilizando el verbo to be en pasado? Entonces aquí tengo mi oración en afirmativo. Dice, they were happy. Entonces para volver a esa oración en pregunta, debo de colocar were en primer lugar y después they. Y por último, el complemento de mi oración y el signo de interrogación. ¿Sí? Entonces mi pregunta va a quedar, were they happy? ¿Sí? Entonces únicamente cambié de lugar el verbo to be y mi pronombre. Si mi pronombre en mi oración afirmativa estaba en primer lugar y en segundo lugar estaba mi verbo, que en este caso es were, únicamente cambio de lugar. Entonces mi verbo pasa a estar a primer lugar y el pronombre pasa a segundo lugar. Entonces, si yo quiero responder a esa pregunta, si es afirmativo, respondo yes, they were. O si es negativa, no, they weren't. ¿Sí? Vamos con la segunda. Dice, she was rich. Y me piden que la pase a pregunta. Lo mismo. Si se dan cuenta, va primero mi pronombre y después el verbo. Entonces, en mi pregunta iría primero el verbo y después mi pronombre. Entonces, mi pregunta queda, was she rich? Y para responder, si es afirmativo, respondo yes, she was. O si es negativo, no, she wasn't. ¿Sí? Aquí tengo otros ejemplos. Están mis oraciones afirmativas y la forma en que yo debo de convertirlas en preguntas. Entonces aquí tienen un pequeño ejercicio. Lo van a completar utilizando was o were según corresponda